Bueno chicos, en la clase anterior empezamos con la cátedra de narratología como tal. Bien, recordemos que hablábamos que la narratología es la ciencia que se encarga de estudiar las narraciones. Ahora bien, ya hemos visto algunos conceptos básicos propios de las narraciones en algunos videos que se han enviado a YouTube. Repito, como los tipos de narradores que ya se han trabajado inicialmente en clase, hubo una ampliación con el video. Y en ese tipo de narradores veíamos que el narrador, según desde donde narra la historia, podría tener un nombre diferente, un tipo, podría pertenecer a un tipo de narrador diferente. ¿Listo? Es decir, en esas diferentes categorías encontramos a narradores autodiegéticos o homodiegéticos y heterodiegéticos. Bien, y ya como subcategorías de esas grandes categorías, como subcategorías encontramos narrador omnisciente, narrador protagonista o en primera persona, narrador testigo, narrador en segunda persona. Bien, ahora, es importante destacar que la palabra de narrador y el rol del narrador no solamente va a depender desde dónde narre la historia, ¿sí? No va a depender solamente a qué categoría del narrador pertenece. Van a haber muchas otras cosas que se integran al estudio del narrador como tal. Una de esas va a ser, y esto es importante, el rol del narrador. A diferencia del otro, que es desde dónde narra el narrador o a qué categoría pertenece el narrador, a qué tipo de narrador pertenece, aquí vamos a empezar a hablar como tal del rol del narrador. ¿Qué es el rol? ¿Qué papel desempeña al estar narrando? No papel dentro de la narración, no estamos hablando de si es el protagonista, si no es el protagonista, si qué, no. Lo que vamos a hablar es cuál es la intención del narrador, ¿sí? Hay narradores que vamos a encontrar que son activos, hay narradores que vamos a ver que son pasivos. ¿A qué se refiere este activo y este pasivo? Activo, un narrador que durante su narración no solamente está contando los hechos, sino que propone reflexiones, puntos de discusión, incluso críticas al interior de la historia que está contando, y otros narradores pasivos que lo único que se van a encargar es de narrar la historia, simplemente van a ser una voz invisible que nos está contando la historia desde un lugar que todo lo ve. Eso sería un narrador pasivo. ¿Listo? Ahora, esa palabra rol del narrador, qué papel desempeña, cuál es la intención del narrador. ¿Listo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuáles son las intenciones y cuáles son los diferentes tipos de roles del narrador? A partir de esto. ¿Cómo vamos a saber qué rol está desempeñando el narrador? A partir de la elección de las palabras que utilice en la construcción del texto. Es decir, no lo mismo un narrador que utilice en la construcción de su texto simplemente palabras para relatar, para narrar, para contarnos los hechos sin ningún tipo de apreciación al respecto, a un narrador un poco más activo que por su parte, mientras que nos está contando los hechos, nos dé su opinión al respecto, podamos saber cuál es su perspectiva, cuál es su convicción frente a lo que está pasando, frente a los hechos que se está contando. Es decir, un narrador, por el hecho de que esté contando una historia, no deja de ser ajeno a los hechos que se están contando al interior de esa diégesis. Recordemos que diégesis significa historia, significa trama. Entonces, un narrador puede participar de la opinión que se esté dando al interior de la diégesis gracias a las palabras que estoy utilizando. Ahora, hay tres roles del narrador. Hay tres roles diferentes que puede desempeñar un narrador. Serán locutivo, cognitivo y axiológico. Cuando decimos que el rol del narrador va a depender de las palabras que utiliza en la construcción del relato, no estamos hablando para nada de la cuestión sintáctica del texto, de la construcción sintáctica de la oración. No, no es cuestión de sintaxis, es decir, no es el tiempo verbal en el cual está conjugando la diégesis, no es el tipo de adverbios que utilice, no es los tipos de sustantivos, no va a referirse a las conjunciones, interjecciones, no. No vamos a analizar la forma estructural de la oración, vamos a analizar la forma en el sentido de qué nos está diciendo. ¿Listo? ¿Cuál es el rol del narrador? Contar una historia, ¿vale?
pero ¿cuál rol va a desempeñar como narrador? Eso depende de qué nos deje a nosotros como lectores, como espectadores, como audiencia, como público. ¿Listo? Nosotros como narratarios, que somos los que estamos recibiendo la historia, necesitamos saber cuál es la intención del narrador. Y esa es la palabra principal para entender los roles del narrador. La intención del narrador. ¿Qué nos va a dejar a nosotros cuando recibamos esa historia? Como bien había dicho anteriormente, hay roles que van a desempeñarse de forma pasiva y roles que van a desempeñarse de forma activa. Bien, pues cuando hablamos de un narrador locutivo, es el único que desempeña este papel pasivo. ¿En qué sentido? El narrador locutivo simplemente se va a limitar a relatar la historia, simplemente la va a contar, simplemente nos va a decir la sucesión de hechos, la sucesión de situaciones que le ocurrió al personaje de la historia, inicio, nudo y desenlace, pare de contar. Mientras que los narradores cognitivos y axiológicos sí desempeñan un rol activo dentro de la narración. ¿Por qué? Porque además de contarnos los hechos, además de narrarnos las situaciones, además de relatarnos lo que le está pasando a los personajes, también a medida que estamos leyendo, escuchando o viendo la narración, por una parte, el narrador cognitivo nos va a incitar a un aprendizaje, a una reflexión, es decir, tipo moraleja, tipo película infantil, tipo ciertos tipos de películas, de hecho, que cuando uno termina de verla, el narrador incluso hace una reflexión final que lo lleva a uno a decir, sí, es verdad, debemos respetar a nuestros mayores, sí, es verdad, a veces nos interesamos mucho por las cosas materiales, sí, es verdad, tenemos que respetar la cuarentena porque podemos vernos afectados, ¿sí? Es esa reflexión o ese aprendizaje que nos queda cuando recibimos la narración. No estamos hablando de textos informativos, no estamos hablando de textos expositivos, estamos hablando igual de narraciones, pero el narrador nos va, a medida que nos cuenta la historia, nos va a dejar un proceso reflexivo o un proceso cognitivo. Por otra parte, ya el narrador axiológico va a defender un punto de vista o a expresar opiniones. ¿Cómo así defender un punto de vista o expresar opiniones? No va a ser un tipo de texto argumentativo, no va a ser un tipo de texto que necesariamente esté intentando persuadirnos frente a algo, pero cuando nos cuenta el relato, cuando nos cuenta qué le pasa a los personajes, cuál es el inicio, nudo y desenlace, cuando termina la historia, cuando terminamos de ver la película, cuando terminamos de leer el libro, de ver la serie, de jugar el videojuego, entendemos que durante todo el relato, mientras que el narrador estaba contándonos, al mismo tiempo intervenía diciendo que era una persona, por ejemplo, cuando el narrador nos dice que la, las hermanastras de Cenicienta eran unas mujeres malas porque se aprovechaban de ella, porque la obligaban a hacer oficio, porque la tenían como una esclava doméstica, etcétera, etcétera. Ya por la forma en la que está utilizando el lenguaje, ya por la opinión que nos está diciendo, cómo está describiendo los personajes, ya nos está diciendo que son personajes malos, pero no es algo que nosotros hagamos por un proceso de reflexión propio, sino porque él mismo nos está expresando el punto de vista. Él mismo nos está diciendo que es malo, ¿por qué? Porque es el parecer de él. ¿Por qué? Porque le parece que cuando dice que algún personaje hizo algo egoísta y dice, pero fue muy egoísta cuando decidió quedarse con todo para él. Ahí, cuando nos está diciendo, nos está expresando un juicio de valor. Ese juicio de valor nos está mostrando cuál es el punto de vista de él, qué es lo que a él le parece bueno, qué es lo que le parece malo. Él nada más podría decir, el personaje decidió quedarse con todo y no compartirlo con sus amigos. Uno como espectador, como lector, va a darse cuenta, a realizar una lectura inferencial de los hechos y va a decir qué egoísta fue. Pero no, cuando el narrador es axiológico, nos está determinando qué es para él el egoísmo, qué es para él ser algo malo, qué es para él ser algo bueno, si está de acuerdo incluso o si no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Es decir, de una forma muy sutil nos está expresando una opinión y eso sería un rol de narrador axiológico. ¿Listo? Esos son los tres tipos, esos son los tres roles de narrador que hay. Un narrador puede ser, digamos, y esto hay que diferenciarlo bien. Una cosa es decir
cuál es la categoría a la cual pertenece el narrador en tanto al tipo de narrador. Y entonces uno dice, es un narrador eh, heterodiegético omnisciente. Y otra cosa es decir, el narrador heterodiegético omnisciente cumplió con un rol locutivo porque simplemente nos contó la historia sin más. ¿Listo? Entonces, una cosa es hablar el tipo de narrador, otra cosa es hablar el rol del narrador. Son cosas muy diferentes.